Hola, muy buenos días mis queridos estudiantes, sean bienvenidos una vez más al curso de comunicación. Como pueden saber, el día de hoy ustedes tienen su evaluación del curso de comunicación y esto es para ustedes, los chicos, los estudiantes de sexto grado de primaria. Vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que hemos visto a lo largo de nuestra unidad y vamos a coger específicamente dos temas. Comenzamos por el sujeto. Es un tema que lo hemos visto con mucha profundidad. ¿Qué cosa es el sujeto? El sujeto de la oración es la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la oración. El sujeto está formado por un núcleo o palabra principal y otros elementos que pueden acompañarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocemos el sujeto en una oración? Primero, debemos encontrar el verbo en nuestra oración. Segundo, luego de identificar el verbo, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién más el verbo? ¿Quién es más el verbo? ¿O qué más el verbo? Entonces, si tenemos una oración, nos quedaría: Juan lee un libro. Lee es nuestro verbo. Entonces, ¿quién lee un libro? ¿O quién lee? Juan. Entonces, Juan es nuestro sujeto. Muy fácil, muy sencillo. Recuerden, quién más el verbo, quién es más el verbo, es decir, si es plural o que si es una cosa. ¿Cuáles son las partes del sujeto? A continuación, describiré en detalle cuáles son las partes de nuestro sujeto. Primero tenemos el núcleo. Generalmente es un sustantivo y es lo más importante dentro del sujeto, ¿sí? El modificador directo es un adjetivo o un determinante. No se olviden que se une directamente al núcleo del sujeto y concuerda con el género y el número del núcleo del sujeto. Puede ubicarse antes o después del sustantivo, es decir, del núcleo. Si es un artículo, se coloca antes del núcleo. Por ejemplo, el niño, tenemos que el artículo es él y el niño es nuestro núcleo del sujeto. Pero podemos decir el niño juguetón. Entonces, él es nuestro determinante o artículo, niño es nuestro núcleo y juguetón es nuestro adjetivo y va después del núcleo, ¿sí? Entonces, esos son modificadores directos. Vamos a ver un poco acerca de los modificadores indirectos. Esto es un grupo de palabras que comienza con una preposición. Recuerden cuáles son las preposiciones. En, de, por, sin, con. Por ejemplo, esta cartuchera es de Ana. Tenemos esta cartuchera, que es nuestro sujeto, que es nuestro predicado, y es de Ana, pues sigue siendo nuestro predicado. Busquemos otra oración. El tajador con tapa está roto. El tajador con tapa, con tapa. Entonces ahí tenemos que tajador es nuestro núcleo del sujeto. Él es nuestro modificador directo porque es un artículo o un determinante. Y con tapa tiene una preposición. Entonces esa palabra o ese sintagma o grupo de palabras con tapa vendría a ser nuestro modificador indirecto. ¿Sí? Y la posición, pues, que es una palabra que va entre comas. También generalmente va entre comas, como les estaba comentando, y pues significa lo que el sujeto quiere decir. Es lo mismo. Por ejemplo, Miguel Grau, el caballero de los mares, ganó la batalla. Entonces tenemos Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma. Entonces esta es nuestra aposición. Veamos algunos ejemplos. La hacendosa mamá de Juan, María Elena, lava la ropa. Sujeto. Primero hay que reconocer nuestro verbo. Aquí tenemos nuestro verbo que es lava. Entonces nuestro sujeto va a ser la hacendosa mamá de Juan, María Elena, hasta donde está aquí el verbo. Lava la ropa y ya hace parte del predicado. Aquí tenemos que el modificador directo es la, porque es un determinante. Hacendosa es un adjetivo, entonces también es un modificador directo.
Mamá es nuestro núcleo de sujeto. De Juan es nuestro núcleo de nuestro modificador indirecto porque viene la preposición de y nuestra posición es María Elena. Lo mismo en nuestro siguiente ejemplo. El increíble genio del balón, Messi, marcó el penalti. ¿Cuál es nuestro sujeto? El increíble genio del balón, Messi. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestro verbo, marcó. Y marcó el penalti es nuestro predicado. ¿Cuál es nuestro modificador directo? Él, muy bien. ¿Por qué? Porque es un determinante. Increíble, ¿qué cosa es? También un modificador directo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo. Genio es nuestro núcleo, el modificador indirecto es del balón y Messi, que va entre comas, es nuestra aposición. Entonces, mis estudiantes, este tema es muy claro, ya lo hemos practicado en clase, así que vamos a seguir viéndolo para su evaluación. Vamos a ver los tipos de sujeto. Para ser más específico, tenemos dos tipos de sujeto, pero dentro del sujeto expreso, al que llamamos sujeto expreso, tenemos dos tipos más, que es el simple y el compuesto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el simple solo tiene un núcleo y el compuesto tiene más de uno. Por ejemplo, María viajó a España. María es nuestro sujeto y María es nuestro núcleo, solo hay un núcleo. María y Juan viajaron a España. Ahí vemos que hay dos núcleos, María y Juan, entonces es un sujeto compuesto. Recordemos que el sujeto expreso es cuando el sujeto está presente dentro de nuestra oración. Después tenemos el sujeto tácito, es cuando el sujeto está ausente, es cuando no está dentro de nuestra oración, pero se sobreentiende. Por ejemplo, iré a ver el partido. Ahí quizás no tenemos el yo iré, pero sí sabemos que se sobreentiende porque es yo iré a ver el partido. Iré a ver el partido. Entonces, ¿qué le falta ahí? El pronombre yo. No está nuestro sujeto, pero se sobreentiende. Vamos a pasar a otro tema que también hemos visto en nuestra clase y en nuestra unidad 8. Este es sobre el uso de la S, la C y la Z. Vamos a hacer algo sencillo y algo rápido. Primer regla, primer uso. Se escriben con S las palabras terminadas ¿en qué? En cis, sivo y siva. Por ejemplo, comprensiva. Termina en siva, entonces es con S. Extensiva, tesis, excepto las palabras fisis, sintaxis, praxis, profilaxis, coxis y nocivo. Esas son las excepciones. Pero como regla general tenemos que aquellas palabras que terminan en cis, sivo y siva son con S. Pasamos a nuestra segunda regla. Se escriben con C, ya no con S, se escriben con C los plurales y diminutivos de las palabras terminadas en Z. Por ejemplo, lápiz termina en Z y luego dice nuestra regla que la Z se cambia a C delante de la E o de la I. Por ejemplo, lápiz, lápices. ¿Sí? Cruz, cruces. Tapiz, tapices. Ahí vemos. Entonces no nos vayamos a olvidar de esta regla. Pasemos a nuestra última regla. Se escriben con Z. Se escriben con Z. Las conjunciones en presente del indicativo y subjuntivo de los verbos que terminan en ¿qué? Ser, hacer o ser y usir. Por ejemplo, yo conduzco. Conduzco con Z, de conducir. Verbo agradecer. Agradecer termina en ser. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Yo agradezco de agradecer. Entonces, así vemos, pues, que nosotros tenemos las reglas de la Z, de la S y de la C.
que es la que repasamos el día de hoy. No se vayan a olvidar de este tema, es muy importante para la ortografía y para que ustedes sepan las reglas de la gramática en español. No se olviden el uso de la S, la C y la Z. Mis estudiantes sigan teniendo un excelente día, sé que van a hacer la evaluación de la mejor manera, ustedes son muy, muy inteligentes y nos vemos en nuestra próxima clase. Sigan teniendo un excelente día.